Hechos de los Apóstoles, hermanos, en su capítulo número 4, para la gloria de Dios. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, me contesta con un amén. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Poco apagado, hermano. Amén. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 4, vamos a leer a partir del versículo número 16, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 16 en adelante, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles perdón por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermanos, aquellos que tienen donde sentarse. Como decíamos en un principio, todos somos bienvenidos, hermanos, a este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a meditar en esta oportunidad bajo el tema: ¿por qué no los pudieron detener? Pregúntele al que le quedó la par, hermano. ¿Por qué no los pudieron detener? Encontramos en la Biblia que siempre ha habido una batalla en esta tierra. Sabemos que hay una batalla espiritual que se puede ver manifestada en la vida literal. Vemos cómo personas influenciadas hacen lo malo en esta tierra. Hay personas que no se tocan el corazón para hacerle daño a otras personas. Y algunos se llegan a preguntar: ¿pero por qué estas personas actúan de esta manera? Recordamos que dice la Biblia que cada hombre que nace en esta tierra se desarrolla dentro de su interior una naturaleza pecaminosa que lo atrae hacia el pecado, que lo atrae y lo arrastra hasta cierto punto a hacer lo malo en esta tierra. Pero también está la influencia de Satanás en esta tierra, que toma el control de las personas para tomar dominio y hacer que las personas hagan cosas desagradables en esta tierra. Sabemos que hay una batalla espiritual que se va librando en esta tierra. Cuando no éramos cristianos, practicábamos lo malo en esta tierra, hacíamos cosas deshonestas en esta tierra, pero todo eso fue cambiado cuando Cristo llegó a nuestros corazones. Si antes éramos inclinados a practicar lo malo, ahora en Cristo somos inclinados a buscarle a Él, a alabar su nombre, a
a exaltar su poderoso nombre, a doblar rodilla, a orar delante de su presencia, a presentar ayuno delante de su presencia para buscar su favor, para buscar su poder, para que su Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra vida. Sabemos que hay una batalla que es real en esta tierra, que la mayoría de personas desconoce. Dice la palabra que el carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. El hombre en esta tierra pelea literalmente. Si hay personas que se agarran a golpe, hay personas que entre ellas mismas se quitan la vida, hay personas que al momento que otro le hace daño, este se levanta amenazando, este se levanta con armas carnales, con armas literales. Pero como cristianos entendemos que la batalla en esta tierra es algo espiritual. ¿Cómo nos defendemos como cristianos? Refugiándonos en Cristo, esperando que Dios pelee nuestra batalla. Entonces, no desconocemos la batalla que se va librando en esta tierra, que como cristianos, como personas espirituales, sabemos que necesitamos buscar de la presencia de Dios para no ser vencidos. El diablo siempre se ha levantado contra todo aquello que le pertenece a Dios. El diablo siempre va a tratar de estorbar en esta tierra. El diablo se la va a tratar de ingeniar para detener al hombre, para que no busque de Dios. El diablo siempre, con su astucia, con su manipulación en esta tierra, va a tratar de hacer muchas cosas para que el hombre esté distraído en esta tierra y no busque el verdadero camino. Pero encontramos en la Biblia a estos hombres que recibieron un mandato de parte de Dios para ir por los diferentes lugares a predicar el Evangelio de Cristo. Hombres que fueron advertidos de parte del Señor de cosas que iban a pasar en su vida, de momentos difíciles que iban a llegar a su vida, donde iban a sentir una carga fuerte, donde iban a sentir que caminar dentro del Evangelio iba a ser difícil para ellos, por las pruebas, las dificultades que a su vida iban a llegar. Pero estos hombres habían entendido algo muy importante, que el que los había llamado era fiel, que el que los había llamado era alguien poderoso. A lo largo de la historia, el diablo siempre ha querido detener a los hijos de Dios. El diablo siempre ha querido poner tropiezo en todo aquel que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. El diablo tiene problemas con la iglesia. El diablo tiene problemas con los cristianos. El diablo tiene una lucha fuerte con aquel que se somete delante de la presencia de Dios. Porque cuando el cristiano se esfuerza a someterse delante de la presencia de Dios, al diablo no le conviene. Al diablo le conviene tener estancado a aquel que se hace llamar cristiano. Al diablo le conviene tener estancado a aquel grupo de personas que se hacen llamar iglesia de Cristo. Al diablo le conviene que la iglesia no busque a Dios en oración. Al diablo le conviene que la iglesia no busque a Dios en ayuno. Al diablo le conviene que la iglesia no se reúne a alabar y exaltar el nombre poderoso de Dios. Es por eso que se va a sentir fuerte la lucha dentro del Evangelio, cuando el cristiano se esfuerza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. El diablo se va a levantar en contra
contra de él. El diablo va a tratar de hacer tantas cosas para detenerlo a usted, para detenerme a mí. Y cuando nos referimos a la lucha del enemigo, hay cristianos que llegan a pensar que es el diablo que se les va a presentar literalmente para tratar de detenerlo, que durante la madrugada se le va a presentar al hermano tal diciéndole: fulano, ya no busques a tu Dios, ya no busques la presencia de tu Dios, mira cómo estás ahí todo quebrado, cómo estás en dificultades. No se va a presentar de esa manera, aunque no descartamos que pueda pasar también, pero mayormente el diablo va a hacer lucha en esta tierra, en dificultades, en pruebas, usando personas para estancar, murmurando en contra del cristiano, levantando falsos testimonios, haciendo tantas cosas en esta tierra para que usted ya no avance dentro del evangelio, para que usted ya no busque de la presencia de Dios. Verdad que es cierto que cuando nos proponemos buscar de Dios, van a haber tantas dificultades en nuestra vida que nos van a tratar de impedir que nosotros nos acerquemos a Dios, porque el diablo sabe que cuando nosotros nos acercamos a Dios, su poder es manifiesto sobre nuestra vida. Cuando nosotros buscamos de Dios, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos da autoridad. El Espíritu Santo produce un deseo mayor por Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo produce un deseo en nuestra vida para buscar más de la presencia de Dios, para amar más a Dios, para someternos delante de su presencia. Es eso lo que el enemigo quiere detener en nuestra vida. Es eso lo que el enemigo quiere apagar en nuestros corazones. Cuando el diablo logra el objetivo en el cristiano, el diablo se siente dichoso, el diablo se siente realizado, porque ha de decir con todo su demonio: por fin ese hermano que se congregaba en la remanente fiel, por fin esa mujer que se congregaba en esa iglesia donde buscan de la presencia de Dios, logré detenerla, logré detenerlo. Ya no está buscando de Dios, ya no se está congregando, ya no presenta ayuno como antes, ya no vigila como antes, ya no lee las palabras de Dios como antes lo solía hacer. Y es eso lo que el enemigo quiere lograr en nuestra vida. Pero hay algo que nosotros debemos de tener bien claro en nuestra vida, que dice la palabra de Dios, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, no hay nadie que nos pueda detener. Si es el Espíritu de Dios que está en nuestra vida, nosotros vamos a caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque hay un poder sobrenatural que está sobre nuestra vida. Hay personas que cuando se les habla acerca del poder del diablo sienten temor, pero cuando el poder de Dios está en nuestra vida, nos da confianza para estar seguros delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. La iglesia primitiva, después que Cristo les da instrucciones para que vayan por los diferentes lugares a predicar la palabra, encontramos en este libro de Hechos que se levantó persecución en contra de la iglesia. Recibieron amenazas de muerte, recibieron amenazas de ser metidos a la cárcel por el simple hecho
de predicar el Evangelio de Cristo, por el simple hecho de decir yo soy cristiano. Yo he entregado mi vida a aquel que colgó en aquel madero, por el simple hecho de decir yo asisto a la iglesia, yo me congrego con los hermanos, con aquellos apóstoles que predican a Cristo. Ya tenían problemas aquellos hombres y aquellas mujeres de aquel entonces, porque estas eran las pruebas y las luchas que ellos recibían en aquel momento. Pero nos damos cuenta que a pesar que había pruebas, que a pesar que se había levantado el enemigo en contra de ellos para detenerlo, para mantenerlos estancados, ellos no retrocedieron, ellos siguieron hacia adelante. Ellos nos vieron como una oportunidad para ya no asistir a la iglesia. Ellos nos vieron como una oportunidad para ya no buscar de Dios. Ellos vieron una oportunidad para someterse más delante de la presencia de Dios, para no ser derribado, para no ser detenido, para que el plan del diablo no llegara a dar lugar en su vida, así como él lo tenía planeado. Dice la palabra que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, porque estos hombres andaban predicando la palabra de Dios. Estos hombres andaban por los diferentes lugares ganando almas para Cristo. Se levanta el sistema religioso en contra de ellos. Se levantan los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos y los judíos que no querían creer al Evangelio de Cristo, para que ya no siguieran hacia adelante. Estos hombres trataron de muchas maneras para detenerlos a ellos. Dice la palabra que cuando fueron presentados delante de ellos ya no hallaban qué hacer. Estas personas no hallaban qué hacer, porque no encontraban algo de peso que los pudiera detener. No encontraban evidencias claras para meterlos a la cárcel, porque qué delito andaban cometiendo estos hombres. Que era lo malo que ellos andaban haciendo. Si cuando oraban por los paralíticos eran levantados. Cuando oraban por los enfermos recibían sanidad. Cuando se paraban por las plazas a predicar que en Cristo había salvación, habían almas que se convertían a Cristo. El que practicaba lo malo dejaba de practicarlo, porque escuchaba el mensaje de la palabra de Dios. Que era lo malo que estos hombres andaban haciendo. No había nada malo que estos hombres habían haciendo. Es que el diablo siempre se va a levantar, mis hermanos, contra todo aquello que viene de parte de Dios. Estos hombres anunciaban al hombre pecador el pecado, los confrontaban, les decían claramente que si practicaban lo malo iban a haber consecuencias en contra de su vida. Esto era lo que estos hombres andaban haciendo, predicando la palabra de Dios. Aquellos que estaban en tinieblas, aquellos que estaban equivocados por el camino donde ellos andaban, ellos eran como una luz en este mundo, presentando al Cristo de la gloria. Y así como en ese tiempo, en la actualidad, la iglesia también está predicando la palabra. Que así como estos hombres tienen oposición, la iglesia en este tiempo tiene oposición de diferentes maneras en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para detenerla, para estancarla. Vemos como en esta tierra hay personas
aquellos mayormente que están en eminencia, aquellos gobernantes, aquellas personas que están al frente de naciones que tienen autoridad, que en diferentes lugares están prohibiendo que la palabra de Dios sea predicada, están firmando leyes que son contrarias a la palabra de Dios, oposición para la iglesia, porque ya no están dando libertad en diferentes naciones a que la palabra de Dios sea predicada. Hay lugares donde temas de la Biblia está estrictamente predicarlo. Hay lugares donde no se le puede decir al homosexual que está en el error, porque ellos van presos. Hay lugares donde no se le puede decir a la lesbiana que lo que está haciendo es pecado, está siendo prohibido, pero quierase o no, la palabra es predicada y Dios siempre hace lo que tiene que hacer o lo que tenga que hacer para que su palabra sea predicada y para que los hermanos que se encuentran en esos lugares no desmayen, porque la obra del Espíritu Santo se sigue haciendo en esta tierra. No importa la oposición que haya en esta tierra, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, va a haber alguien que va a dar la cara por nosotros. El poder del Espíritu Santo ha de ser manifiesto en nuestra vida. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pedro y Juan se encuentran en el concilio delante de estos hombres que eran contrarios a la palabra de Dios. Estos hombres dicen: pero ¿qué haremos si señal manifiestan hecho en todo Jerusalén, en Judea? Habían hecho grandes señales que estos hombres no podían negar, no podían contradecir. No había nada malo que estos hombres estaban haciendo, pero el diablo había minado su mente. El diablo los había controlado para detenerlos, para mantenerlos estancados. Dice la palabra que fueron amenazados. Dice la palabra que trataron de infundirles temor en sus corazones para que ya no siguieran predicando la palabra de Dios. Como cristianos vamos a tener oposición en esta tierra. Como cristianos van a haber dificultades en nuestra vida que nos van a tratar de detener, que van a hacer que el cristiano mengue dentro del evangelio. Van a haber tantas dificultades en nuestra vida que vienen con un solo propósito: para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nosotros ya no alabemos tu nombre santo y poderoso, para que nosotros nos apartemos de Dios y volvamos en pos de este mundo de pecado. Para aquel que alaba a Dios ya no alabe a Dios, para aquel que predica la palabra de Dios ya no predique la palabra, sino que en vez que el día domingo se venga para la iglesia a alabar el nombre de Dios, se vaya a cometer lo malo, se vaya a practicar el pecado que hay en esta tierra. Pero es por eso que nosotros necesitamos vivir apegados a Cristo, refugiarnos en Dios. Peleamos contra una naturaleza pecaminosa, peleamos contra deseos de la carne que nos quieren arrastrar nuevamente a practicar lo malo. Pero hay un poder que es mayor en esta tierra. Hay un poder que está sobre todas las cosas, que si está en nuestra vida, nosotros siempre vamos a seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Van a haber dificultades en nuestra vida, van a haber pruebas en nuestra vida, van a haber muchas cosas negativas que se van a levantar en contra de nosotros.
van a haber personas que nos van a criticar. Van a haber personas que van a hablar en contra de usted. Van a haber personas que van a hablar en contra de mí. Van a haber personas que van a decir, ese varón no puede predicar. Ese varón le hace falta mucho para ser predicador de la palabra de Dios. Van a haber críticas en contra de nuestra vida. Van a haber personas que van a decir, esa mujer no puede cantar. Ese hombre no puede cantar. No puede orar. No puede hacer nada en esta tierra. Todo eso viene para tratar de desanimarnos. Todo eso viene para tratar de detenernos. Van a haber personas que van a murmurar en contra de nosotros. Van a haber personas, incluso cristianos, quizás de otras iglesias y quizás aún dentro de la iglesia, que pueden criticar, que pueden hablar en contra de nosotros. Esa no es obra del Espíritu Santo. Esas son obras de la tiniebla, obras de la carne, que se levantan para detener al verdadero cristiano, que se levantan para detener a todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Hay cristianos que se han detenido por eso. Hay cristianos que se han apartado por eso, porque quizás lo han criticado, porque quizás le han dicho que es bueno para nada, porque quizás le han dicho que nada puede hacer en esta tierra. Y aún dentro del Evangelio, a lo largo de la historia, tristemente el diablo ha logrado su objetivo en muchos cristianos que eran sometidos delante de la presencia de Dios, cristianos que eran de oración, cristianos que eran de búsqueda, que les gustaba someterse en ayuno, que les gustaba orar, leer la palabra, congregarse, vigilar, que tristemente el diablo logró su objetivo en ellos. Y hay personas que llegan a burlarse, hay personas que dicen, fulano de tal, ahorita está dentro de la congregación, está bien sometido, pero le va a pasar como le pasó al hermano fulano de tal. Si el mismo camino lleva también a que se sometió en ayuno, hizo tantas cadenas de ayuno, hizo tantos matutinos, hizo tanto tiempo de oración, un tiempo estuvo dentro de la iglesia, pero el diablo lo apartó. Y hay personas que llegan a decir, también le va a pasar lo mismo a él, así como cayó aquel pastor, así como cayó en la cara del diablo, así va a caer también él. Así como él se sometía, también se sometía el otro, y va para el mismo lugar. Pero que el Señor reprenda al diablo. Si estamos en este lugar y dentro del Evangelio, no es para tener el pensamiento que vamos a caer así como cayó el otro, que vamos a caer en la cara del diablo, así como cayó el otro pastor, el otro evangelista, el otro siervo de Dios. Si estamos dentro del Evangelio, es porque tenemos el pensamiento de llegar hasta el final, es porque creemos que hay un Dios poderoso que nos sostiene con su diestra de poder. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay personas que llegan con ese tipo de comentarios y de palabras para que nosotros los escuchemos y nos desanimemos. En una ocasión se me acercó un anciano cuando tenía apenas 23 años de edad, hace como 7 años. Un anciano que le llamaban el profeta del lugar donde vivía, porque en un tiempo Dios lo había usado. En un tiempo Dios lo levantó en la juventud. Cuando tenía aproximadamente 23 años, tenía varios años de estar dentro del Evangelio. Y este anciano
le gustaba platicar bastante conmigo. Se acercaba, hablábamos de la Biblia, me contaba las experiencias que había tenido, pero era bastante loco, hermano. Era bastante loco, porque hablaba cosas que ni al caso. Hablaban cosas que provocaba reprenderlo y exhortarlo con la palabra de Dios. En una ocasión me dijo: así como usted se está sometiendo delante de la presencia de Dios, ya le va a dar vuelta el diablo. Porque los que se han sometido delante de Dios, el diablo se les ha levantado fuerte en contra de su vida. Porque ¿cuántos años tiene usted? 23, le digo. 23 tenía yo. Y cuando tenía esa edad, yo era un joven sometido así como usted. No había culto que no me perdiera. No había vigilia que no me perdiera. Usted me hubiera visto en aquel tiempo como el Espíritu me levantaba en danza, en profecía, en demostraciones. Y era admirado por las demás personas por el sometimiento. Pero de repente se me presentó una falda. Usted ya sabe de qué le estoy hablando. Me enamoré de una joven dentro de la iglesia. Y tristemente me arrastró a practicar lo malo delante de la presencia de Dios. El diablo me dio vuelta. En su locura me dijo: oye, usted está en lo alto. Ya mañana va a estar en una cuneta tirado, revolcado por el pecado. Yo dije que el Señor reprenda al diablo y este anciano también, que se la lleva de profeta. Y entonces me dijo en una ocasión, la que era mi novia, la encontré con otro en un bus, agarré un machete y casi lo parto, me dice. Perdió toda la bendición de lo alto. Yo era un joven sometido, el Espíritu me usaba tremendamente, así como lo que Dios está empezando a hacer en usted también. Y así como se me levantó a mí, se va a levantar en contra de usted también. Pero para la gloria de Cristo seguimos de pie delante de la presencia de Dios. Es que aquí no es lo que digan las demás personas que dicen tener experiencia. Aquí es lo que Dios dice a través de su palabra de Dios. Y si su palabra dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída, es porque esa palabra tiene autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. El diablo ha tratado de muchas maneras, hermanos, de detenernos. Tanto a usted como a mí también. Para detenernos el diablo va a presentar la tentación como se la presentó a José. Va a presentar la oferta a aquellos que están casados. Le va a tratar de presentar algo que aparentemente va a ser mejor para él. Va a venir el diablo, le va a susurrar al que está casado y le va a presentar ahí, hermano, la tentación. Le va a presentar uno que las demás personas lo va a ver más distinguido, quizás hasta que tenga plata, que tenga carro. La tentación de parte del diablo. Le va a presentar quizás una mujer que aparentemente sea mejor que su esposa. El diablo lo presenta de esa forma. De repente va a venir el chamuco y le va a susurrar en el oído a aquel que está casado y le va a presentar una mujer y le va a decir: mira, esa es más calmadita, esa te va a tratar mejor, esa te va a atender mejor, ella te va a hablar mejor. Le va a presentar a la casada y le va a decir: mira, ese va a ser más dócil, ese no te va a gritar, ese te va a ayudar en la casa, este te va a complacer, te va a traer regalitos, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, te va a bajar la luna, las estrellas, el sol y todas las estrellas si es posible. Gran
gran mentira del diablo. Lo que quiere el diablo es que caigamos en pecado y perdamos la bendición de lo alto. Si no va a haber quizás nadie que lo soporte a usted, hermano. Su esposa lo ha soportado porque la gracia de Dios está en su vida. No va a haber nadie quizás que la soporte a usted, mujer. Si su esposo lo ha soportado, es porque la gracia de Dios está en su vida. Pero el diablo va a querer presentar algo mejor, para que deje lo que tiene, vaya a tomar algo, y cuando ya lo tome, ya perdió todo de parte de Dios. Perdió la bendición, perdió la gracia de Dios, perdió el poder del Espíritu Santo. Y ya cuando el hombre comete lo malo, el hombre llora amargamente. Es que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para no ser engañados por el diablo, para no ser atraídos por la carne, porque sí se le puede ser fiel a Dios y podemos estar de pie y no ser detenidos cuando Dios está en nuestra vida. José, que era un joven soltero, que se le presenta a la mujer de Potifar diciéndole: José, duerme conmigo. José, no seas cabezón, por favor. Mira, no hay nadie en la casa, nadie se va a dar cuenta. José ni tenía pretendiente para decir: es que tengo que serle fiel a ella, es que yo me he guardado para ella, ya cuando tenga la mayoría de edad me voy a casar con ella. No, él no se estaba guardando por alguien en esta tierra, él se estaba guardando para Dios. Él estaba respetando al Todopoderoso. Si nosotros respetamos a nuestras esposas, si las esposas respetan a sus esposos, no es tanto quizás por ella o por él, sino porque hay un Dios poderoso allá en el cielo que hay que respetarle y que nos manda a que respetemos también. Es la gracia y el poder de Dios que se manifieste en nuestra vida para no ser detenidos por el enemigo. No lo pudieron detener. Hablando de José, Dios tenía un plan para su vida, que él lo entendía y no permitió ser detenido. Esa era la mentira que el diablo le había presentado. Tal vez le podía decir a la mujer: si yo voy a dejar a este hombre, ahí nos casamos por la iglesia, aleluya. Ahí le pedimos permiso al pastor. Ay, voy a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero él iba a respetar al Dios del cielo. Él se estaba guardando para aquel que lo había llamado. Y él se esforzó para no ser detenido. Él se esforzó para que el plan de Dios no se viera frustrado en su vida. Pero el diablo va a presentar muchas ofertas, tentativas para nuestra vida, para que nosotros seamos detenidos. Va a presentar lucha, va a presentar también muchas cosas en nuestra vida para que nosotros desistamos del glorioso evangelio. Van a haber problemas en el hogar, van a haber problemas en el matrimonio, van a haber problemas con los hijos, van a haber problemas dentro de la congregación, van a haber problemas con personas que son cristianas, van a haber problemas con personas que no son cristianas, para detenernos, para estancarnos. Van a haber tantas dificultades que a muchos les han llegado llegar a decir: ya no voy a avanzar, ya no voy a buscar. Pero aquel que le es fiel a Dios, Dios lo va a sostener. Pero aquel que busca de la presencia de Dios, Dios lo va a respaldar. Por eso necesitamos avanzar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no los pudieron detener? ¿Por qué se los amenazaron?
Les dijeron, ya no prediquen más en ese nombre. Ya no hablen en el nombre de Jesús. Ya no vayan por los diferentes lugares. Miren lo que han tenido que dejar por andar haciendo lo que andan haciendo. Algunos hasta habían dejado sus buenos trabajos. Algunos se habían despojado de muchas cosas por seguir a Cristo. Se pueden acercar a nosotros diciendo, ve cómo se ve ese hermano todo arruinado dentro del Evangelio. Mejor le iría si no fuera cristiano. Mejor le iría si no fuera a la iglesia. Ve esa mujer cómo se ve, vestida de esa manera. Mejor le iría si no fuera cristiana. Mejor se sentiría si no fuera cristiana. Hay personas que murmuran en contra de ella. Hay personas que le hablan cosas negativas. Callado se queda. Callada se queda. Si no fuera cristiano, tendría muchas cosas para expresar a aquellas personas. Pero que es malo delante de la presencia de Dios. El diablo va a hablar muchas cosas, hermano, para tratar de desanimarnos, para tratar de detenernos. Pero estos hombres no los pudo detener. A estos hombres no los pudo estancar. Pero ¿por qué no fueron detenidos? Una de las cosas por las que estos hombres no fueron detenidos es porque estaban convencidos que lo que estaban haciendo era algo de parte de Dios. Estaban convencidos al 100% que el camino por donde ellos iban era el camino verdadero. Por más que les dijeran, ustedes van por el camino equivocado, ustedes están haciendo lo que no tienen que hacer, ustedes lo que andan haciendo es locura, lo que andan haciendo no tiene provecho, les han lavado el cerebro, les han dado mentira, los tienen engañados ahí, lo andan haciendo algo que no tiene provecho ni viene de parte de Dios. Pero ellos estaban convencidos, no habían palabras persuasivas que los convencieran a que ya no hicieran lo que estaban haciendo. Es que ellos tenían claro que lo que estaban haciendo era algo de parte de Dios. La palabra que ellos andaban predicando era la palabra que venía de parte del Dios del cielo. No podía acercarse una persona a tratar de convencerlo. Es que ellos estaban convencidos en verdad que estaban haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos han sido detenidos porque ellos no están convencidos en verdad que están haciendo lo correcto, lo que viene de parte de Dios? Van a haber personas que se nos van a acercar diciendo, no creo que sea necesario congregarse para ser salvo. No creo que sea necesario que hagan lo que hacen dentro de la iglesia. No creo que sea de parte de Dios. El que no está convencido de lo que está haciendo, este va a ser confundido. Van a haber personas que van a contradecir lo que como iglesia estamos haciendo. Van a haber personas que van a hablar cosas contrarias a lo que nosotros estamos haciendo, y lo han estado haciendo desde el momento que nosotros entramos al Evangelio. Van a haber personas sin conocimiento de la palabra, o personas que solamente conocen parte de la Biblia, que van a contradecir lo que nosotros estamos haciendo. Y si no somos movidos
Y si han habido palabras en contra de nosotros y no hemos sido movidos, es porque en verdad estamos convencidos que lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. ¿Cómo se le iban a acercar a los apóstoles para tratar de convencerlos y decirles, ya no prediquen en el nombre de Jesús? Si ellos estaban 100% convencidos que era un mandato de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cuánto cristiano, hermano, ha sido convencido no por la palabra de Dios, sino por las críticas de otras personas, incluso de otros cristianos, que empiezan a decir, no creo que sea para tanto, no creo que sea para tanto que prediquen 1 hora ahí en esa iglesia? Si con 30 o 45 minutos, dicen los teólogos, más que suficiente. Es que solamente observe el que le quedó la par, roncando está. Sueño le dan, pero cuando esté en TikTok el muñeco, ahí está con los bombillos bien pelados, hermano. Ojo. Cuando está en Facebook, hasta se aguanta la gana de ir al baño porque está en lo que está. Pero cuando está en el golpe, siente hormigas por aquí, siente hormigas por allá, y siente tantas cosas porque se siente aburrido. Cuando está pegado en la pantalla del televisor y está viendo su programa favorito, pueden pasar 2 horas, 3 horas, no dice nada. Pero cuando está dentro del culto en la iglesia, empieza a cuestionar y a murmurar, empieza a hablar tantas cosas. Se le acerca al pastor y le dice, no creo que sea para tanto, que predique tanto, que exhorte tanto, que hable de esa manera. Cuando estamos convencidos, nos vamos a ser movidos del pensamiento, de lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, de lo que hemos adquirido, del conocimiento de las sagradas escrituras. Van a ser movidos. Aquellos van a ser detenidos, los que no están convencidos de lo que están haciendo. Van a haber personas que se les van a acercar a los jóvenes diciéndoles que tu papá te quiere obligar, es que tu mamá te quiere obligar, es que tu abuelo te quiere enseñar de esa manera. No creo que eso esté en la Biblia, no creo que la Escritura diga que hay que hacer eso. Es por la palabra de Dios que nosotros somos dirigidos, que el que no tiene esto claro, el enemigo rápido lo va a hacer cambiar de pensamiento y lo va a apartar del verdadero camino. Personas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, en el conocimiento de las sagradas escrituras, que han sido detenidos, que han sido removidos del lugar donde estaban hacia otro lugar. Tenemos personas que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, como dijo Pablo, son arrastrados como los papagayos por todo viento de doctrina. Si el viento los jala para allá, si los que elevan estas cuestiones, hermanos, algunos te tiran polvo para ver dónde está el viento. Para allá está el viento, para allá va el papagayo, alude. Y de repente cambia para allá, ya no lo pueden controlar. No le pueden dar órdenes al viento, solamente Dios. Si el viento los jala para allá, van para aquel lugar. Así son aquellos cristianos que no están fundamentados en la doctrina de Cristo. Son arrastrados por todo viento de doctrina. Son arrastrados por cualquier persona que dice hablar de Dios.
pero sin fundamento sólido de la palabra de Dios. Porque hay personas que usan parte de la Biblia, pero para torcerla, para llevar al hombre por un camino que no viene de parte de Dios. Pero estos hombres estaban convencidos de lo que andaban haciendo, porque venía de parte de Dios. Ellos declaran en el capítulo 19: mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban convencidos de lo que habían visto y de lo que habían oído, de la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo. Ellos habían escuchado claramente las instrucciones de Cristo. No podían decir: un hombre se lo inventó, fue el pastor que se lo inventó y por eso lo está mandando. Aunque hay pastores que inventan, y es allí donde nosotros debemos de estar alerta y de preguntar dónde encontramos eso en la Biblia, dónde podemos encontrar un respaldo, algo que sustente lo que se está diciendo. Porque si no viene de parte de Dios y no lo encontramos en la palabra de Dios, es algo que no viene de parte del Dios del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Convencido por la palabra de Dios. Si no queremos ser detenidos, así como estos hombres, necesitamos estar convencidos, hermanos, de lo que estamos haciendo. Si usted tiene duda de lo que está haciendo, consulte la Biblia, a la palabra de Dios. Y si usted dice: yo no tengo mucho conocimiento de la palabra, yo solamente conozco el versículo Jesús, yo lo doy hasta ahí nomás, que por rato me trago todo y digo Jehová lloró, porque escuchó a los testigos de no sé quién. Imagínese, hermano. Si usted siente que no tiene el conocimiento claro de la palabra de Dios, pregunte a algún hermano, aquellos que ya tienen bigote dentro del evangelio. Pregúntenle al líder: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos dar una respuesta conforme a las sagradas escrituras. Por eso necesitamos ser sólidos en la palabra de Dios, hermano. Necesitamos estar convencidos. Estos hombres respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Se había levantado el sistema religioso, los gobernantes, para tratar de detenerlo con una ley que era contraria a la palabra de Dios. Ellos tuvieron que quebrantar ese mandamiento o ley humana que ellos tenían por obedecer la ley divina, la palabra de Dios. Ellos tuvieron que hasta cierto punto rebelarse en contra de ellos, porque tenían que obedecer al Dios del cielo. Si es cierto que dice la palabra que hay que someterse a las leyes terrenales, porque las que hay son puestas por Dios. Pero ¿qué pasa cuando las leyes terrenales son contrarias a la palabra de Dios? Ahí ya no se puede obedecer. Es necesario y menester obedecer antes que todo la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Segundo, ¿por qué no los pudieron detener? Porque había algo en su vida y era el poder de Dios. El poder de Dios hizo en ellos que no fueran detenidos por el enemigo, por las acusaciones,
aparte que tenían claro de lo que andaban haciendo, había un poder sobre ellos. Cristo les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En el versículo número 8 dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a los gobernantes y también a los ancianos. Estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, por eso no fueron detenidos, porque había un poder que actuaba en ellos que les impedía que se detuvieran. Como el ejemplo de Pablo y Silas, cuando estaban predicando, también recibieron oposiciones, también recibieron cosas contrarias a su vida y a lo que andaban haciendo, pero como estaba la excelencia del poder de Dios en su vida, ellos no fueron detenidos. El poder del Espíritu Santo les impulsaba a seguir hacia adelante. El poder del Espíritu Santo los hacía actuar en forma sobrenatural, de tal manera que cuando estos hombres predicaban la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Cuando oraban por los enfermos, el poder de Dios se manifestaba. Cuando estaban fuera demonios, el poder de Dios era manifiesto. Cuando se encontraban en la cárcel, ellos oraban y cantaban himnos a Dios, y el poder de Dios era manifestado. Si no queremos ser detenidos, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Algunos han sido detenidos, pero nos vamos a mantener firmes y de pie si el poder de Dios también se mantiene en nuestra vida. Pasa lo siguiente: en algunos cristianos, ellos tienen claro del verdadero camino y de lo que tienen que hacer, pero les hace falta algo muy importante, y es el poder de Dios, es el complemento del Espíritu Santo, es algo que se une entre sí, entre todas las cosas que tenemos que hacer para hacer la obra de Dios en nuestra vida. Hay cristianos que tienen claro cuál es el verdadero camino, pero les hace falta el poder de Dios, porque a pesar que tienen claro el verdadero camino, han sido detenidos por pensamientos, por personas que han hablado en contra de ellos, porque les hace falta el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no fueron detenidos? Encontramos en la Biblia que otra de las razones por las que no fueron detenidos es porque eran hombres de búsqueda, hombres de oración, hombres que se sometían delante de la presencia de Dios. Cuando fueron sacados del concilio, porque no encontraron pruebas reales para meterlos a la cárcel, dice la palabra que ellos checaron a los demás hermanos, a la iglesia, empezaron a contar lo que había pasado, y dice que después se reunieron a orar, a interceder, diciéndole: Padre, mira sus amenazas, concede a estos siervos predicar con autoridad, que hayan prodigios, hayan milagros, hayan sanidades, haya autoridad para predicar tu palabra. Y dice que el lugar donde ellos oraron tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vienen las pruebas nuevamente. Pedro es metido a la cárcel. Jacob es traspasado con una espada, pierde la vida por la causa de Cristo, pero aún a pesar de eso, ellos no se detuvieron. Mientras Pedro se encontraba en la cárcel, dice la palabra que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él, porque ellos buscaban de la presencia
presencia de Dios. Así es como nosotros vamos a tener la fortaleza de parte de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios. Y si no queremos ser detenidos, necesitamos buscar delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Si el cristiano pierde la fuerza, hermano, y ya no ora, es un cristiano que ya se detuvo, que ya fue detenido. Porque vamos a encontrar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no van a llegar a nosotros estando de brazos cruzados, pasando todo el día sin hacer nada en la hamaca, acostado, durmiendo. El poder de Dios va a llegar a nuestra vida cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos sometemos, cuando como iglesia buscamos unidos el rostro del Señor. Así es como el poder de Dios va a ser manifestado. Cuántas ansias no tiene el diablo para detenerlo, cuánto deseo no tiene el diablo para que nosotros nos apartemos de Cristo. Cuánto deseo tiene el enemigo para detenerlo a usted. Usted que está orando por más poder de lo alto. Usted que está clamando delante de Dios para que esos familiares inconversos sean libertados con el poder de Dios. Para que esa persona que está enferma reciba sanidad. Usted que está orando por las almas perdidas. Usted que está clamando delante de la presencia de Dios. Usted que a pesar de la lucha, de las pruebas que han llegado a su vida, se mantiene de pie delante de la presencia de Dios. Ese es un dolor de cabeza para el diablo. El diablo lo quiere detener. El diablo lo quiere estancar. El diablo quiere que por cualquier problema tire la toalla. El diablo está esperando con ansia que diga usted: ya no puedo más, voy a tirar la toalla, ya no voy a seguir hacia adelante, es que ya muchos problemas, ya mucha dificultad, necesito un descanso. No se puede. Usted que a pesar de eso, que ha sentido por momentos pesada la carga, que ha sentido ansiedad, ha sentido problemas de enfermedad, ha sentido que los nervios se han alterado, ha llegado momentos donde no haya que hacer, quiere acudir por aquí y no se puede, quiere acudir por allá, tampoco se puede, quiere pedir un consejo, le dieron un consejo, pero como que aparentemente no pasó nada. Lo que debemos de hacer es acudir a aquel que tiene poder. David se sintió por un momento en el hoyo de la desesperación, solamente observando hacia arriba es como podía observar el socorro que lo podía levantar. ¿Por qué no lo pudieron detener? Querían que fueran detenidos, pero no pudieron. Se van a presentar muchas cosas en nuestra vida para detenernos. Se va a presentar el pecado, se va a presentar la tentación, se va a presentar la oferta en esta tierra, tal vez monetaria, tal vez de trabajo, tal vez en otras áreas. Se van a presentar, pero no como un buen propósito, sino para apartarnos, para detenernos, para que ya no tengamos tiempo para Dios, para que ya no dediquemos tiempo delante de la presencia de Dios,
al joven cristiano se le va a presentar ahí una muchachita para tratar de enamorarlo, para desenfocarlo del verdadero camino. Aquel joven que es consagrado para Dios, aquel joven que busca de la presencia de Dios, aquel joven que sirve dentro de una iglesia, se le va a presentar la oferta, se le va a presentar la tentación. No va a ser necesario que él trate de hacer algo para que venga, se le va a presentar la oferta, le va a preguntar: ¿tienes novia, fulano de tal? Ya con eso le dijeron todo. No necesita que le siga descubriendo más el corazón. Ya con eso prácticamente se le está declarando, porque esas son las ofertas que vienen para el cristiano. Se le va a presentar a la anciana soltera, algún viejito loco por ahí, no que sea cristiano, hermano, sino un viejito pícaro. Le dice: yo la veo que está muy sola, fulana de tal, si usted me acepta, yo me hago cristiano, hueso colorado. Vamos a buscar de la presencia de Dios. Yo la voy a andar jalada por la silla de ruedas. Salúdela. Alabado sea Cristo. Usted no va a hacer ningún movimiento y viene la oferta. Bendito mi Padre, ha escuchado mi oración. Aleluya. Se le va a presentar también al anciano la oferta, aquel anciano que busca de la presencia de Dios. Y no se le va a presentar una de su talla, hermano. Se le va a presentar una jovencita que va a llegar el hermano a verse en el espejo, hermano, más anciano que Matusalén. Y se le va a presentar ahí una jovencita. Le dije que todavía lo puedo. Es que todavía puedo. Mas no sabe que se le ha presentado para detenerlo, para que aquel corazoncito ya envejecido, hermano, empiece a latir rápidamente y ande tan trastornada la mente que ya no va a orar, ya no va a buscar de la presencia de Dios. Ahora quiere pasar por el sector tal porque ya vive la princesa que lo anda enamorando. Hoy quiere pasar por el sector tal porque ya anda el príncipe azul que la anda enamorando. Desenfocados completamente de la presencia del Todopoderoso. Eso es lo que quiere el enemigo. A la jovencita también se le va a presentar, a la joven cristiana, a la que es sometida delante de la presencia de Dios, se le va a presentar la oferta. Van a empezar a piropear, enamorar, al decir tantas cosas, a decirle, a enviarle WhatsApp, a enviarle Messenger, a enviarle ahí incluso videos que hablan de la palabra de Dios solamente para engañarlo, para que diga: es un siervo de Dios, es un cristiano, y hace tantas cosas solamente para engañar con su astucia. Pero todo eso podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos ha llamado de las tinieblas hacia su luz admirable. El diablo va a presentar muchas cosas con el propósito de detenernos y estancarnos en este caminar. Gloria a Dios. ¿Qué si le presentara a la mujer de su sueño al que le quedó a la par? El hombre de su sueño al que le quedó a la par. El joven de su sueño, alude. La jovencita de su sueño. Que le dijera: Chepito, alude. Yo te dijera: caso, muñeco. Pero lástima que sos cristiano. Cristianos como que casi no me gustan. Es que como que son viejitos, ¿viste? Ay, aleluya. Chepita, aleluya. Yo te dijera: caso, muñeca, le dije. Pero lástima que sos cristiano. Y a mí las cristianas no me gustan. Y van a haber otros que se van a presentar diferentes. Chepito, yo sé que tú eres cristiano. Te mereces una buena esposa que sea cristiana también. Si tú me aceptaras, yo fuera a la iglesia contigo. Gran mentira del diablo.
dijeras el sí, si es posible voy a pedirle permiso a tu papá. Yo sé que es bravo el maestro, aleluya. Yo sé que es enojado, que me puede salir con el machete, pero por ti lo hago todo. Gran guayaba del diablo, hermano. Y le puede decir que sí. Ya el día domingo, hermano, con manga larga lo vamos a tener, salúdenlo. Vendió la bicicleta, una gran Biblia se compró, aleluya. Y uno dice, wow, viene con todo el cielo, viene a echar fuego el dragón, con los coros, viene con todo el hermano. Pero como no es amor a Cristo, se le apaga el fuego. Llamarada de tú, salimos allá en El Salvador, que lo prende un momento y rápido se desvanece. Esa es la astucia del diablo para engañar y para detener. Que de repente le va a decir, Chapito, yo sé que una buena cristiana te merece, pero mira, soy mundana. Pero si tú me aceptas, yo voy a la iglesia. De casualidad tu mamá no tendrá una mantelina extra, un pelo extra que me preste. Y viene con pelo por el domingo, hermano. Por Chepito, aleluya. Es la astucia del enemigo. Y Chepito, bien creído, dice, gracias Padre por contestarme la oración. 15 años tiene. Ni bañarse puede todavía. Todavía le queman las arepas al lugar. Y dice, sí, hoy sí, dice, está dispuesto a ser cristiano. Está dispuesto a ser cristiano. Esto en serio, Padre. De repente le acerca a la papá y le dice, Josué, te empieza a agarrar el rastrillo en las penas del novio. Alabado sea Cristo. Alegre porque le quebraron la ponchera y no lo pueden jalar. Imagínense. Hoy con una taja que no pega nada lo puede. Y esa es la astucia del enemigo. Aleluya. Solamente para detener al cristiano. Solamente, aleluya. Ahora, papá. Solamente para estancarlo y apartarlo del verdadero camino. Usted piensa que a José se le presentó la esposa de Potifar, hermano, así como las monjas, no creo. Así bien ataviada, no creo. Se presentó provocativa para que le quiera a José esta oportunidad. No la dejó pasar, papá. Pero él no pensó de esa forma, porque no quería ser detenido. Dice la palabra que la mujer se asió de la ropa de Josué. Cada día le decía, Josué, duéreme conmigo. Literalmente, hermano. No escondidas, que le iba a tirar un WhatsApp, iba a esconder allá en el baño a ver qué le contestaba. Y que estaba ahí con los ojos cerrados y no quiero ver la respuesta, con el corazón en la mano. Directamente se le acercó, sin miedo, sin timidez, sino que directamente viéndolo a los ojos, diciéndole, José, duerme conmigo. Cada día dije que José no le escuchaba, hermano. Si José hubiera tenido WhatsApp en aquel tiempo, la recontrabloquea. Si hubiera tenido Facebook, no hubiera dicho, voy a crear otra cuenta. Ay, santo. Aquí en este nadie me va a ver. Aquí me voy a etiquetar con ella, la mujer de Poti. Nadie me va a descubrir. Le voy a decir que ella también creó una cuenta falsa y que bloquea al esposo, y aquí nadie nos va a descubrir. Pero no, si José en aquel tiempo hubiera tenido Facebook, la bloquea. Es posible que José, con esa santidad, ese carácter que tenía, le hubiera llevado, mire don Poti, su esposita, los mensajes que me han enviado están en vergüenza, aleluya. Porque era santo, hermano.
Mire, en la madrugada me anda enviando Osito. Me anda diciendo, Chepito, buenos días, muñeco. Ya almorzaste, ya desayunaste, muñeco. Imagínate, se lo hubiera presentado quizás impreso, imprimido en papel. Y mire, después me bloqueó cuando le dije que le iba a presentar esto. Y diga sí o no, si no es el número de ella, el número de él. Porque estaba dispuesto a no ser detenido, a no caer en la astucia del enemigo. ¿Cuántos viejitos no se han dado los dientes, hermano? Porque una jovencita le dijo, lo voy a acompañar a la iglesia, hermano, fulano de tal. Le vamos a pedir permiso al pastor. Dios sabe que usted necesita una compañerita, aleluya. Usted sabe, o Dios sabe que usted necesita esto, necesita lo otro. Y yo voy a ser una buena cristiana. Y solamente, hermanos, para detenerlo. Y tristemente, aunque tal vez cause risa, pero es algo real que ha estado pasando a lo largo de la historia. Es algo que el enemigo ha usado para detener a muchos cristianos, para estancar a muchos cristianos. Si cuando yo entro al evangelio por la gracia de Dios, hermano, esto es algo que no desconocemos. Si yo estuve también entre la juventud, yo estuve también entre ancianos, yo también, hermano, pude observar cuántos jóvenes eran arrastrados, cuántos jóvenes eran seducidos, que de repente nos enviaban mensajes por ahí, nos enviaban tantas cosas para encubiertamente, hermano, el diablo, para tratar de detener, para tratar de estancar. Ay, hermano Balmore, ¿quiénes de la iglesia le gusta a usted? Y enviaban fotos, hermano, esta es la hermana Tana, esta es la joven Tana, esta es la otra, y esta es la otra. ¿Cuál era la respuesta que teníamos? Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Es que no podemos ser detenidos por algo de esta tierra. Para esto necesitamos, número uno, estar definidos dentro del camino de Dios. Y número dos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y número tres, necesitamos orar constantemente delante de la presencia de Dios. Y el pueblo del Señor dice, dele palmas a Dios en esta hora.